Todo comenzó con un teléfono móvil abandonado sobre una acera agrietada en Krasnodar, Rusia, el 11 de septiembre de 2017. Un obrero de la construcción lo recogió con la intención de encontrar al dueño. Al abrir la galería, descubrió imágenes perturbadoras. Un hombre posando con una mano cercenada, restos humanos dispuestos como si fueran una escena macabra. En cuestión de horas, las fotografías circularon por redes policiales. En días, ya era noticia internacional. La prensa sensacionalista habló de una pareja caníbal, responsable de hasta 30 asesinatos. Se mencionaron frascos con carne humana y un supuesto recetario. Sin embargo, cuando los investigadores rastrearon el teléfono hasta un dormitorio deteriorado en el terreno de una antigua academia militar, la realidad empezó a imponerse. Allí vivían Dmitry Bakshiv, de 35 años, y su esposa Natalia, de 42. Desempleados, sobrevivían con trabajos ocasionales y ayudas estatales. El apartamento era insalubre, con botellas vacías y basura acumulada. El olor a descomposición era evidente. En la nevera había bolsas plásticas, cuchillos y teléfonos. Una de las fotos había sido tomada en ese mismo cuarto. La víctima fue identificada como Elina Bashiva, de 35 años, conocida de la pareja. Testigos confirmaron que había estado bebiendo con ellos entre el 8 y el 9 de septiembre. Durante la noche surgió una discusión. Natalia, según la reconstrucción policial, acusó a Elina de coquetear con su marido. Bajo los efectos del alcohol y en medio de los celos, Dmitry la atacó. Elina murió en ese apartamento. Lo que transformó un homicidio doméstico en un escándalo global fue lo que ocurrió después. Dmitry desmembró el cuerpo y se tomó fotografías con los restos. A la mañana siguiente, el teléfono apareció abandonado. Durante los interrogatorios, ambos se culparon mutuamente. Dmitry afirmó que actuó bajo presión de su esposa. Natalia dijo que tenía miedo. La investigación forense fue exhaustiva. Se revisaron tuberías, vertederos y bosques cercanos. Se utilizaron perros especializados. El resultado fue concluyente. No había evidencia de más víctimas ni de canibalismo. Las pruebas de ADN confirmaron que todos los restos pertenecían a una sola persona. En febrero de 2019, Natalia fue condenada por instigación al asesinato y recibió 10 años en una colonia penal. El 28 de junio de 2019, Dmitry fue sentenciado a 12 años y 2 meses por homicidio y profanación de cadáver. Ambos apelaron sin éxito. En febrero de 2020, Dmitry murió en prisión tras enfermar. No se hallaron indicios de violencia. El caso dejó una lección inquietante. ¿Cómo la desinformación puede convertir un crimen en mito? En la realidad, una mujer perdió la vida. En Internet, la pareja fue transformada en monstruos legendarios. La verdad fue mucho más limitada y también más trágica que el relato viral. A finales de los años 70, California ya había sido escenario de múltiples casos de asesinatos en serie. Sin embargo, pocos resultaron tan perturbadores como el de Gerald y Charlene Gallego, un matrimonio que convirtió la dominación y el control en una asociación criminal letal. Gerald Gallego creció en un entorno marcado por la violencia. Su padre fue ejecutado por asesinato cuando él era niño. En su juventud, acumuló antecedentes por agresión, robo y delitos sexuales. Era manipulador, dominante y obsesionado con el poder sobre los demás. Charlene Williams, en contraste, provenía de una familia de clase media en Sacramento. Tenía 21 años cuando conoció a Gerald en 1977. Lo que comenzó como una relación intensa evolucionó rápidamente hacia un vínculo de dependencia y sumisión. Según los fiscales, Gerald moldeó la dinámica, pero Charlene participó activamente en los crímenes. Entre 1978 y 1980, al menos 10 jóvenes, principalmente mujeres adolescentes y adultas jóvenes, fueron secuestradas en California, Nevada y Oregón. El método era sistemático. Charlene se acercaba a las víctimas con apariencia amistosa, ofreciendo transporte o ayuda. Una vez dentro de la furgoneta, Gerald tomaba el control con un arma. Las víctimas eran retenidas, agredidas sexualmente y finalmente asesinadas. Sus cuerpos eran abandonados en zonas desérticas o áreas aisladas. Las primeras víctimas confirmadas fueron Rhonda Scheffler, 17, y Kippy Vaught, 16, asesinadas en septiembre de 1978.
Con el tiempo, el patrón se perfeccionó. Gerald conservaba objetos personales como trofeos. La pareja cruzaba fronteras estatales, dificultando la coordinación entre agencias policiales. Y el punto de quiebre llegó en noviembre de 1980, cuando secuestraron a una pareja joven, Craig Miller y Mary Beth Sowers. El asesinato de Miller generó testigos que lograron identificar la furgoneta y su matrícula. La policía rastreó el vehículo hasta la familia de Charlene. La pareja huyó, pero fue capturada en Omaha, Nebraska, el 17 de noviembre de 1980. Durante la investigación, Charlene aceptó colaborar a cambio de evitar la pena de muerte. Su testimonio detalló la estructura interna de los crímenes y fue clave para la condena de Gerald. En 1983, Gerald Gallego fue condenado a muerte en Nevada y posteriormente recibió otra sentencia de muerte en California, convirtiéndose en uno de los pocos criminales en la historia estadounidense con penas capitales en 2 estados distintos. Murió de cáncer en 2002 antes de ser ejecutado. Charlene recibió una condena reducida y fue liberada en 1997, tras cumplir poco más de 16 años. Cambió de identidad y desapareció del foco público. El caso planteó una cuestión incómoda en criminología. ¿Hasta qué punto la manipulación convierte a un cómplice en víctima? Para la fiscalía, Charlene no fue una espectadora pasiva, fue parte del mecanismo. La relación Gallego mostró cómo la combinación de dominación y dependencia puede convertirse en una maquinaria de violencia compartida. En las tranquilas tierras rurales de Missouri, donde la vida transcurre entre campos de ganado y carreteras polvorientas, Ray y Faye Copeland parecían el retrato perfecto de una pareja de abuelos trabajadores. Él, taciturno y de carácter duro. Ella, religiosa, discreta, dedicada al hogar. Pero entre 1986 y 1989, detrás de esa fachada de normalidad, operaba uno de los esquemas de asesinato más fríos y calculados del medio oeste estadounidense. Ray Copeland llevaba décadas moviéndose entre fraudes, robos y estafas. Nunca logró mantener estabilidad financiera y acumuló antecedentes penales. Su método, sin embargo, evolucionó con el tiempo. Comenzó a reclutar hombres sin hogar en refugios y comedores comunitarios. Les ofrecía trabajo en su granja ganadera, pago en efectivo y alojamiento temporal. Eran personas sin familia cercana, sin red de apoyo y, muchas veces, sin documentos actualizados. El plan era meticuloso. Ray llevaba a los trabajadores a subastas de ganado y les entregaba cheques para comprar reses a su nombre. Después vendía el ganado rápidamente antes de que los cheques rebotaran por falta de fondos. Cuando el fraude salía a la luz, el hombre cuyo nombre figuraba en el cheque quedaba como responsable legal. El problema surgía cuando esos trabajadores comenzaban a sospechar o a exigir explicaciones. Según la acusación, Ray decidió eliminar el riesgo. Entre 1986 y 1989, al menos 5 hombres desaparecieron tras trabajar en la granja. Dennis Murphy, Wayne Warner, Dale Harvey, John Freeman y Paul Coward. Todos fueron encontrados posteriormente enterrados en tumbas poco profundas, ejecutados con disparos en la parte posterior de la cabeza con un rifle calibre 22, el arma que Ray guardaba junto a su cama. Durante años nadie conectó las desapariciones. En comunidades rurales, la movilidad es común. Pero en 1989, un hombre llamado Jack McCormick denunció ante la policía que había visto restos humanos ocultos en el granero. Aunque inicialmente fue ignorado, su testimonio detallado y coherente llevó a la emisión de una orden de registro. Los investigadores excavaron la propiedad y descubrieron los cuerpos. La evidencia fue devastadora, pero lo que más impactó a la fiscalía fue el interior de la casa. Todo estaba impecable. En un armario encontraron una lista escrita a mano con los nombres de los hombres contratados. Algunos nombres estaban marcados con una X. Cada marca coincidía con una víctima. Ray fue juzgado en 1990 y condenado por 5 asesinatos en primer grado. Recibió sentencia de muerte. Faye, en 1991, también fue condenada y sentenciada a muerte, convirtiéndose en uno de los matrimonios más ancianos en el corredor de la muerte en Estados Unidos. La defensa de Faye argumentó que era una esposa sometida y víctima de abuso. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que conocía el esquema y lo documentaba activamente. En 1999,
Debido a su deterioro de salud, la sentencia de Fay fue conmutada a cadena perpetua. Ray murió en prisión en 1993, antes de su ejecución. Fay falleció en 2003, tras años encarcelada. El caso Copeland desafió una creencia profunda, que la edad avanzada y la apariencia tranquila son indicadores de inocencia. Mostró cómo la codicia y la deshumanización pueden integrarse en la rutina diaria, o incluso bajo el techo más aparentemente respetable. A comienzos de los años 90, Canadá quedó paralizado por un caso que combinaba apariencia perfecta y brutalidad extrema. Paul Bernardo y Karla Homolka eran jóvenes, atractivos y socialmente funcionales, pero detrás de esa imagen existía una alianza marcada por violencia sexual, manipulación y asesinato. Paul Bernardo había crecido en Scarborough, Ontario. En público era educado, universitario, ambicioso. En secreto, era el responsable de una serie de agresiones sexuales cometidas entre 1987 y 1990, conocido como el violador de Scarborough. Durante años, la policía recolectó ADN sin lograr identificarlo. En 1987 conoció a Karla Homolka, de 17 años. La relación fue intensa desde el inicio. Según los registros judiciales, Homolka no se distanció al conocer las fantasías violentas de Bernardo. Participó activamente en ellas. En diciembre de 1990, ocurrió el primer crimen mortal. Tammy Homolka, hermana menor de Karla, de 15 años. Karla sustrajo sedantes de su trabajo veterinario y los utilizó para drogar a su hermana durante una reunión familiar. Bernardo la agredió sexualmente mientras Karla observaba y grababa. Tammy murió por asfixia. La muerte fue inicialmente catalogada como accidente. Lejos de detenerse, la pareja continuó. En 1992 secuestraron a Leslie Mahaffey, 14, y Kristen French, 15. Ambas fueron retenidas durante días, agredidas, filmadas y finalmente asesinadas. Los videos grabados se convertirían después en evidencia central. El avance decisivo llegó cuando el ADN, vinculado al violador de Scarborough, coincidió con Bernardo. Karla abandonó el hogar y negoció con la fiscalía. Alegó haber sido víctima de abuso y coacción, obteniendo un acuerdo judicial de 12 años de prisión a cambio de testificar contra él. Posteriormente, la policía encontró las cintas ocultas en la casa. El contenido mostraba a Homolka como participante activa, no como víctima pasiva. El acuerdo ya estaba firmado. La indignación pública fue inmediata. El pacto fue denominado el trato con el diablo. En 1995, Bernardo fue condenado por asesinato en primer grado y múltiples delitos sexuales. Fue declarado delincuente peligroso, lo que implica encarcelamiento indefinido. En 2023, su traslado a una prisión de menor seguridad generó fuerte reacción pública. Karla Homolka cumplió su condena completa y fue liberada en 2005. Cambió de nombre y reconstruyó su vida fuera del foco mediático. El caso dejó preguntas profundas sobre responsabilidad compartida, la manipulación y límites del sistema judicial, cuando los acuerdos procesales se firman antes de conocer toda la evidencia. La etiqueta mediática, Ken y Barbie, sintetizó el contraste que más perturbó al país: la coexistencia de apariencia convencional y violencia extrema. En septiembre de 2017, los bomberos respondieron a un aviso de humo en el patio trasero de una casa en Wimbledon, al sur de Londres. Pensaron que se trataba de basura ardiendo. Lo que encontraron fue el cuerpo parcialmente calcinado de una joven, enterrado en una fosa poco profunda. La víctima era Sophie Lionet, de 21 años, una joven francesa que había llegado a Londres como au pair, para mejorar su inglés y trabajar con una familia acomodada. Vivía con la diseñadora de moda Sabrina Cuider y su pareja, Wissem Medouni. Desde fuera, la pareja parecía excéntrica pero inofensiva. En el interior, sin embargo, operaba un sistema de aislamiento, paranoia y abuso psicológico que se fue intensificando durante meses. Sabrina estaba obsesionada con la idea de que su expareja, el músico Mark Walton, la espiaba y conspiraba contra ella. Convenció a Medouni de que Sophie formaba parte de ese supuesto complot. Según la fiscalía, comenzaron a interrogarla, confiscaron su teléfono, la aislaron de amigos y la obligaron a escribir confesiones falsas.
Durante semanas, vecinos escucharon gritos y golpes, pero cada vez que las autoridades fueron alertadas, la pareja logró justificar la situación. En septiembre de 2017, la paranoia alcanzó su punto máximo. Durante más de 8 horas, grabaron interrogatorios en los que acusaban a Sophie de espionaje. En los videos presentados en el juicio, se observa a la joven exhausta, debilitada y suplicando que la dejaran en paz. La violencia escaló. Sophie fue golpeada y sometida a asfixia. Murió durante el interrogatorio. En lugar de llamar a emergencias, intentaron destruir el cuerpo quemándolo en el jardín. El humo alertó a un vecino que llamó a los bomberos. La pareja fue arrestada en el lugar. En el juicio de 2018, la fiscalía describió el caso como una espiral de fantasía compartida, una burbuja de delirio alimentada mutuamente. La defensa intentó presentar a Meduni como manipulado y a Coider como inestable. El jurado rechazó ambos argumentos. Fueron condenados por asesinato y sentenciados a cadena perpetua con un mínimo de 30 años antes de optar a libertad condicional. El juez calificó el crimen como una campaña sostenida de tortura, impulsada por una fantasía sin fundamento. El caso evidenció cómo el aislamiento y la manipulación psicológica pueden convertirse en violencia letal cuando no existe intervención externa efectiva. Sophie había llegado a Londres con expectativas de crecimiento y experiencia internacional. Terminó atrapada en un entorno dominado por paranoia y control extremo. En 1979, Richmond, Virginia, dejó de ser una ciudad tranquila para convertirse en un escenario de terror constante. Durante 8 meses, 3 hermanos, Linwood, James, conocido como Yatabi, y Anthony Briley, sembraron el miedo con una serie de asesinatos aleatorios que paralizaron la ciudad. No eran forasteros, habían crecido allí, hijos de una familia trabajadora. Desde fuera, nada indicaba lo que estaba por desarrollarse. Pero el mayor, Linwood, ya había demostrado violencia años antes. En 1971, con apenas 16 años, disparó desde la ventana de su habitación y mató a un vecino de 57 años. Alegó que pensaba que el hombre disparaba a pájaros. Fue enviado a un centro juvenil y liberado anticipadamente. En marzo de 1979, comenzó la ola de asesinatos. Las víctimas eran seleccionadas al azar: ancianos, parejas, comerciantes, conductores detenidos en semáforos. No existía un patrón claro más allá de la brutalidad. Uno de los primeros crímenes que conmocionó a la comunidad fue el asesinato de William Harvey, un locutor de radio de 76 años. Tras irrumpir en su casa, los hermanos lo robaron y lo quemaron vivo. Después de ese crimen, la ciudad cambió. Las puertas que antes quedaban abiertas comenzaron a cerrarse con doble llave. Las calles se vaciaban al anochecer. La tasa de homicidios se disparó. El 19 de octubre de 1979, cometieron uno de los actos más devastadores. Invadieron la casa de Harvey Wilkerson, de 23 años. Dentro estaban su pareja Judy Barton y el hijo pequeño de ella. Los ataron, robaron la vivienda y asesinaron a los 3. Judy estaba embarazada. Incluso detectives experimentados quedaron impactados por la escena. El giro en la investigación llegó cuando un cómplice, Duncan Meekins, fue arrestado por cargos no relacionados. Ante la posibilidad de cadena perpetua, decidió colaborar. Su testimonio reveló que los hermanos trataban los asesinatos como entretenimiento, observando las noticias sobre sus propios crímenes con satisfacción. El 20 de octubre de 1979, fueron arrestados sin resistencia. En 1980 se celebraron los juicios. La evidencia incluyó huellas, objetos robados, testimonios y la confesión detallada de Meekins. Linwood y James fueron condenados a muerte. Anthony, el menor, recibió múltiples cadenas perpetuas, pero el terror regresó 5 años después. El 31 de mayo de 1984, Linwood y James escaparon del Centro Correccional de Mecklenburg, la prisión de máxima seguridad donde estaban recluidos en el corredor de la muerte. Junto a otros reclusos, dominaron a guardias y simularon una amenaza de bomba para tomar control de un bloque. Fue una de las fugas más graves en la historia del Estado. Durante 19 días estuvieron prófugos. Escuelas cerraron. Familias volvieron a encerrarse en sus casas. Finalmente, el 19 de junio de 1984,
fueron capturados en Filadelfia tras un operativo federal. Las ejecuciones se realizaron rápidamente. Linwood fue ejecutado en octubre de 1984 mediante silla eléctrica. James en abril de 1985. Ninguno mostró remordimiento. Anthony permanece encarcelado cumpliendo múltiples condenas de por vida. El caso Briley redefinió el miedo en Richmond. No se trataba de un asesino en serie solitario. Era una dinámica fraternal donde la violencia se reforzaba mutuamente. Demostró cómo la lealtad familiar puede convertirse en un pacto destructivo cuando se combina con ausencia total de empatía. En diciembre del año 2000, la ciudad de Wichita, Kansas, estaba cubierta por nieve y luces navideñas. Era el tipo de invierno tranquilo que suele asociarse con seguridad y rutina. Pero entre el 7 y el 15 de diciembre, dos hermanos transformaron esa calma en una de las semanas más violentas en la historia criminal del estado. Sus nombres eran Reginald y Jonathan Carr. Todo comenzó con robos armados y asaltos menores. Los hermanos cometían carjackings y obligaban a sus víctimas a retirar dinero de cajeros automáticos bajo amenaza de muerte. Uno de los primeros afectados fue Andrew Schreiber, a quien golpearon y abandonaron en un campo tras forzarlo a entregar efectivo. Sobrevivió únicamente porque decidieron dejarlo con vida. Días después, el 11 de diciembre, atacaron a Anne Wenta, una mujer de 55 años. Cuando intentó huir en su vehículo, Reginald disparó a través de la ventana. Antes de morir en el hospital, logró describir a sus agresores, lo que posteriormente sería clave para la investigación. Pero el punto de quiebre ocurrió la noche del 14 de diciembre. Alrededor de las 11 de la noche, los hermanos irrumpieron en una casa donde 5 amigos jóvenes pasaban la noche. Jason B. Ford, Brad Heika, Heather Muller, Aaron Sander y una mujer cuya identidad permanece protegida por ley. Durante horas los sometieron, los ataron, los forzaron a retirar dinero de cajeros automáticos y cometieron agresiones sexuales bajo amenaza de ejecución. Tras regresar a la vivienda, decidieron eliminar testigos. Aproximadamente a las 2 de la mañana, llevaron a las 5 víctimas a un campo cubierto de nieve en las afueras de Wichita. Los obligaron a arrodillarse. Dispararon uno por uno, pero una de las víctimas sobrevivió. A pesar de haber recibido un disparo en la cabeza, logró caminar descalza y herida hasta una casa cercana. Su testimonio fue decisivo. Describió con precisión a los atacantes, el vehículo y cada detalle del secuestro. La policía rastreó los coches robados y vinculó a los hermanos con los asaltos anteriores. Fueron arrestados pocos días después. En su escondite se encontraron pertenencias de las víctimas, incluyendo el anillo de compromiso que Jason planeaba entregar a Heather. En 2002, ambos fueron condenados por asesinato capital, secuestro, violación y robo agravado. Recibieron sentencia de muerte. El caso no terminó ahí. En 2014, la Corte Suprema de Kansas anuló temporalmente las sentencias de muerte por cuestiones procesales. La decisión provocó indignación pública. En 2016, la Corte Suprema de Estados Unidos restableció las condenas en una votación de 8-1, concluyendo que no se habían vulnerado sus derechos constitucionales. Desde entonces, los hermanos han presentado múltiples apelaciones. Hasta 2025, permanecen en el corredor de la muerte en el Centro Correccional de El Dorado, sin fecha de ejecución definida. La masacre de Wichita dejó una marca permanente en la ciudad. Cada diciembre, los periódicos locales recuerdan a las víctimas no como titulares sensacionalistas, sino como jóvenes profesionales, amigos y familiares cuya vida fue truncada en una noche de violencia extrema. Este caso mostró algo inquietante. Como en cuestión de días, una serie de delitos aparentemente dispersos puede escalar hasta convertirse en una masacre planificada. Y cómo la memoria de una sola sobreviviente puede sostener el peso de la justicia. En 1977, Los Ángeles vivía bajo una sensación de prosperidad y expansión, pero en las colinas que rodeaban la ciudad comenzaron a aparecer cuerpos de jóvenes mujeres, abandonados en terraplenes y carreteras secundarias. La prensa habló de un único asesino, el estrangulador de las colinas. La realidad era más inquietante. No era uno, eran 2 primos que actuaban en conjunto. Kenneth Bianchi tenía 26 años, impulsivo, ambicioso, obsesionado con el éxito rápido. Angelo Buono, de 42,
Era mayor, dominante y controlador. Regentaba un pequeño negocio de tapicería en Glendale. Entre ambos se formó una dinámica clara. Buono dirigía, Bianchi ejecutaba. No competían, se complementaban. Su método era frío y calculado. Se hacían pasar por policías encubiertos. Usaban placas falsas para detener mujeres jóvenes en la vía pública. Les decían que estaban bajo investigación o que debían acompañarlos para responder preguntas. Una vez dentro del vehículo o en la casa de Buono, la autoridad desaparecía y comenzaba la violencia. La primera víctima confirmada fue Yolanda Washington, de 19 años, encontrada en octubre de 1977. Le siguieron Judith Miller, Lisa Caston, Lauren Wagner y otras jóvenes de entre 12 y 28 años. Todas mostraban signos de estrangulamiento. En muchos casos, los cuerpos eran colocados deliberadamente tras la muerte. Algunas presentaban maquillaje reaplicado o las manos limpias, como si alguien hubiera intentado borrar evidencias físicas. El terror se extendió rápidamente. Mujeres evitaban caminar solas. Se organizaban grupos para regresar a casa por la noche. La policía creó una de las fuerzas especiales más grandes hasta entonces en California. Pero el error inicial fue crucial. Buscaban a un solo hombre. En 1978, los asesinatos en Los Ángeles se detuvieron abruptamente. Meses después, en Bellingham, Washington, aparecieron dos nuevas víctimas con un patrón casi idéntico. El sospechoso arrestado fue Kenneth Bianchi. Había cambiado de estado, pero no de conducta. Al ser detenido, Bianchi intentó alegar trastorno de personalidad múltiple. Afirmó que un alter ego, llamado Steve, cometía los crímenes mientras él no tenía control. Evaluaciones psiquiátricas descartaron la simulación. Ante la evidencia abrumadora, aceptó colaborar con la fiscalía a cambio de evitar la pena de muerte. En 1979, Bianchi testificó contra su primo. Su declaración detalló el funcionamiento interno de la dupla: selección de víctimas, abuso sistemático, estrangulamiento como método preferido. Describió cómo utilizaban esposas bajo pretexto policial y cómo decidían cuándo matar. En 1983, Angelo Buono fue condenado por múltiples asesinatos y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Bianchi ya cumplía cadena perpetua en Washington por los asesinatos cometidos allí. Aún tras la condena, Bianchi continuó manipulando desde prisión. Fingió crisis psicológicas, mantuvo correspondencia con admiradoras y solicitó libertad condicional en repetidas ocasiones. Hasta 2025, todas han sido rechazadas debido a su falta de arrepentimiento y comportamiento manipulador. El caso cambió la criminología moderna en un aspecto clave. Demostró que la colaboración entre asesinos puede amplificar la violencia. No se trataba de un líder y un subordinado pasivo, sino de una relación simbiótica donde la validación mutua alimentaba el sadismo. No era solo un asesino en serie, era una sociedad criminal basada en sangre. En junio de 2009, un automóvil Nissan Sentra fue extraído del canal Rideau, en Kingston, Ontario. En su interior estaban los cuerpos de 4 mujeres, 3 hermanas adolescentes y una mujer de 50 años. Al principio se pensó en un accidente, pero la posición del vehículo, ventanas cerradas, llaves en el encendido y alineación precisa, descartó rápidamente esa hipótesis. Las víctimas eran Zainab, 19, Sahar, 17, Geeti, 13, y Rona Amir Mohammad, 50. Todas pertenecían a la misma familia. El padre, Mohammad Shafia, era un empresario afgano-canadiense. Junto a él estaban su segunda esposa, Tooba Yaya, y su hijo Hamed. Detrás de la apariencia de prosperidad, casa grande, vehículos nuevos, negocios inmobiliarios, existía un entorno de control extremo. Shafia imponía reglas estrictas, prohibición de citas, control sobre la vestimenta, vigilancia constante. Rona, la primera esposa, vivía en condición subordinada tras la llegada de la segunda esposa, en una estructura familiar que en Canadá era ilegal. Las tensiones crecieron cuando las hijas comenzaron a desafiar la autoridad paterna. Zainab mantenía una relación sentimental que su padre desaprobaba. Sahar había confidenciado en la escuela que era insultada por hablar con chicos. Geeti pidió ayuda a servicios sociales. Rona expresó temor por su vida a familiares en el extranjero. Para Shafia, el conflicto no era familiar, era una cuestión de honor.
El 22 de junio de 2009, la familia emprendió un viaje por carretera. Según la reconstrucción judicial, durante la madrugada del 30 de junio, el Nissan fue empujado deliberadamente al canal. La fiscalía sostuvo que el Lexus familiar se utilizó para embestirlo. Las 4 mujeres quedaron atrapadas dentro. En interrogatorios iniciales, Mohammad, Tuba y Hamed alegaron que las mujeres pudieron haber conducido accidentalmente hasta el agua. Sin embargo, inconsistencias en las declaraciones, registros telefónicos y análisis de daños en el vehículo revelaron otra historia. La policía grabó conversaciones entre los acusados. En ellas, el padre describía la conducta de sus hijas como una vergüenza intolerable. Las grabaciones se convirtieron en evidencia clave. En enero de 2012, tras un juicio exhaustivo, los 3 fueron declarados culpables de 4 cargos de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. El tribunal calificó el crimen como un asesinato por honor, planificado y coordinado. El caso generó un debate nacional sobre integración cultural, violencia doméstica y derechos individuales. Hasta 2025, los 3 permanecen encarcelados. Sus apelaciones fueron rechazadas. El caso Shafia es recordado no solo por la brutalidad del acto, sino por la motivación ideológica que lo impulsó. 4 vidas fueron eliminadas en nombre de una reputación. En abril de 2016, Pike County, Ohio, despertó con una escena que parecía imposible incluso para investigadores veteranos. 8 miembros de la familia Rhoden habían sido asesinados en 4 viviendas distintas, todas ubicadas en la misma zona rural. Cada víctima fue ejecutada a corta distancia. No hubo señales de robo. Los niños pequeños fueron dejados con vida. No era un ataque al azar, era personal. Las víctimas tenían entre 16 y 44 años. Algunos fueron asesinados mientras dormían. Una mujer fue ejecutada en su cama con su bebé a su lado. La precisión del ataque llevó al sheriff a describirlo como una operación de estilo militar. Durante más de 2 años, el caso permaneció sin resolver públicamente. Circularon teorías sobre carteles de droga, disputas por metanfetaminas y venganzas locales. La realidad fue más fría y estructurada que cualquier rumor. Los responsables no eran desconocidos, eran otra familia, los Wagner. Jake Wagner había mantenido una relación con Hannah Rhoden, una de las víctimas. Ambos compartían una hija. La relación terminó en conflicto por la custodia. Según la acusación, Jake no aceptó perder control sobre su hija. En lugar de recurrir a tribunales, decidió eliminar a quienes consideraba obstáculo. La conspiración involucró a 4 miembros: el padre George, Billy Wagner III, la madre Angela Wagner y sus hijos George IV y Jake. No actuaron impulsivamente. Planificaron durante meses. Adquirieron equipos de vigilancia, fabricaron silenciadores caseros y estudiaron los hábitos de la familia Rhoden. En la noche del 21 al 22 de abril de 2016, divididos en equipos, entraron en las 4 casas bajo la oscuridad y ejecutaron a las víctimas sistemáticamente. El objetivo, según la fiscalía, era asegurar la custodia absoluta de la niña. Tras los asesinatos, los Wagner se trasladaron a Alaska. Mantuvieron una apariencia de normalidad. Asistieron a funerales, publicaron mensajes de condolencia. Mientras tanto, la Oficina de Investigación Criminal de Ohio recopilaba evidencia. Más de 30,000 horas de trabajo, miles de entrevistas y pruebas balísticas que vincularon armas modificadas con las escenas del crimen. En 2018, la familia Wagner fue arrestada en redadas coordinadas. Angela Wagner se declaró culpable en 2021 por conspiración y aceptó testificar contra su familia. Jake Wagner también se declaró culpable de 8 asesinatos para evitar la pena de muerte. Admitió en tribunal que su motivación era la custodia de su hija. George Wagner, IV, fue condenado en 2022 a 8 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Billy Wagner mantiene su inocencia y enfrenta proceso judicial. En 2025, Jake y George IV permanecen en prisión de máxima seguridad. Angela cumple una condena de 30 años. La batalla judicial continúa en aspectos técnicos relacionados con elegibilidad de libertad condicional. El caso dejó una herida profunda en Pike County. Demostró cómo una disputa de custodia puede convertirse en una conspiración familiar letal cuando la obsesión reemplaza la razón.
Una familia mató a otra, no por dinero, no por drogas, sino por control absoluto. A veces creemos que el peligro viene de extraños, de sombras en callejones, de rostros desconocidos, pero estos casos demostraron algo mucho más inquietante. El horror puede crecer dentro del mismo hogar. Padres, hijos, hermanos y parejas que cruzaron una línea irreversible. No fueron impulsos momentáneos. En muchos casos hubo planificación, silencio compartido y una lealtad torcida que convirtió la sangre en complicidad. Detrás de cada titular hubo víctimas reales, familias destruidas y comunidades marcadas para siempre. El true crime no es entretenimiento vacío. Es una forma de entender cómo la manipulación, el control y la obsesión pueden transformar vínculos en armas. Si este análisis te pareció impactante y quieres más investigaciones profundas, documentadas y sin sensacionalismo, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte los próximos casos. Aquí exploramos la verdad detrás de los crímenes que cambiaron la historia.